hablar sobre lesiones deportivas de hombro y codo. Vamos a estar hablando con Felipe un caso de hombro y un caso de codo. Perdón. Ahí sí. Vamos a partir con el primer caso. Este es un hombre de 16 años que es ex rugbyista. Hoy día solamente practica atletismo. A los 14 años, como antecedente importante en otra clínica, le hicieron una aplicatura a la cápsula anterior y una reparación del labrum. El paciente evolucionó con una recuperación transitoria, evolucionó con harto dolor, por lo que tuvo que dejar el rugby y solamente empezar a entrenar atletismo. Luego de 2 años de su cirugía, tuvo un nuevo evento de inestabilidad, lo enviaron a realizar una kinesiología, una terapia de 10 sesiones, y a los 17 años tiene el segundo evento de luxación. Ingresa a la urgencia con una luxación franca, glenumeral anteroinferior, y luego le realizan la reducción, y esas son las imágenes de control que se ve una articulación congruente. Al control, luego en la urgencia, el paciente tenía el rango completo, pero sí tenía signos de aprehensión anterior específicamente. Entonces, ¿cuál sería el siguiente estudio? Y ahí vamos a pedirles que voten. Felipe, en este caso, sí. ¿Cuál sería tu imagen diagnóstica? En este caso, yo votaría por una resonancia. Aquí llama la atención un paciente que se operó y que nunca estuvo bien. Al año falló, se reluxó, pero si estuvo siempre con dolor, lo más probable es que o tuvo un problema durante la cirugía, pueden haber problemas, ¿cierto? Mal posición de una ancla o alguna complicación, o simplemente nunca se logró estabilizar el hombro y por eso los pacientes quedan con dolor hasta que finalmente fallan. Y eso es importante de reconocer. Un paciente puede operarse, evolucionar bien y volver a tener años después un nuevo episodio traumático, una nueva primera luxación, pero en este caso no, nunca quedó bien. Así que yo también voto por una resonancia porque es importante poder evaluar bien todas las estructuras de ese hombro. Bueno, el auditorio estuvo completamente de acuerdo contigo y vamos a ver. Cuando yo solicito una imagen, tengo que saber qué es lo que estoy buscando y específicamente en el hombro, en las luxaciones recurrentes, pueden haber dos tipos de problemas. Uno es el déficit óseo y el otro son las lesiones de partes blandas. El déficit óseo puede ser glenoideo o Bankart óseo, o puede estar en la humeral o la lesión de Hill-Sachs, que es esta fractura por impactación de la cabeza posterior-superior. Y con respecto a la lesión de partes blandas, la principal estructura que va a estar dañada es el labrum anteroinferior o lesión de Bankart, y hay veces que también nos encontramos con una lesión de Hagel, que es esta avulsión del ligamento glenumeral inferior. Lo bueno que tiene también la resonancia como estudios que nos permite ver estas lesiones y nos permite ver lesiones asociadas también. Esta era la resonancia del paciente. Cuéntanos, Felipe, qué encuentras. En esta resonancia se puede ver que efectivamente tiene un pequeño defecto de Hill-Sachs, ¿cierto? Un hundimiento de la parte posterior de la cabeza humeral. No parece muy significativo. Para aquellos que votaron por un escáner, efectivamente el escáner permite evaluar mejor cuánto es el grado de déficit, pero la resonancia es un examen que muestra también muy bien, junto con mostrar las partes blandas. No se ve un déficit óseo en el lado glenoideo, se ve un poco de edema en la cabeza humeral, está una resonancia más o menos reciente después de su segundo episodio, y eso es lo que más me llama la atención en este estudio. Sí, y ahí también podemos ver las anclas Exactamente, sí. previas que habían puesto. Sí, se ven en buena posición las dos anclas, anterior e inferior. Entonces, sabemos que hay un poco de discusión sobre cuál sería el examen que más nos gustaría tener, y hay nuevos estudios que han estado comparando la validez que tiene la resonancia al compararla con el escáner, porque sabemos que el escáner me permite caracterizar muy bien cuál es el tipo de lesión ósea y el déficit que tiene. Y en este trabajo que evalúan específicamente el Hill-Sachs, muestra que no habría una diferencia en la evaluación entre la resonancia y el escáner.
En este otro también evalúan solamente el defecto óseo glenoideo y tampoco muestra diferencias con respecto al escáner, la resonancia. Y en este último trabajo, este grupo americano, lo que hacen es evaluar y ver si es que el método diagnóstico me genera alguna diferencia en el tratamiento. Y ellos lo que mostraron es que habría un cambio en el tratamiento hasta un 34%, y esto se debía a que el escáner, como nos muestra y nos sobre especifica el déficit óseo que tienen los pacientes, me lleva a tomar un tratamiento que es un poco más agresivo porque muestra mayor déficit óseo que la resonancia, y además me muestra menos Hill-Sachs que serían on-track. Lo importante es saber que la resonancia y el escáner tienen el mismo rendimiento y que además la resonancia me permite ver si es que tenemos lesiones asociadas o no, que es muy importante, sobre todo en este tipo de pacientes que ya han sido operados previamente. Entonces, en resumen, tenemos un paciente de 17 años que ya tiene una falla, una cirugía previa, que ha tenido 2 episodios nuevos de luxación glenohumeral, que ya tuvo kinesiología y que tiene una resonancia que muestra un déficit óseo glenoideo chico que de un 10% y que tiene un Hill-Sachs on-track. Entonces, con esos antecedentes, Felipe, ¿cuál sería el manejo que le plantearías a este paciente? Este paciente, como bien dijiste, Nas, ya está operado, tiene una recidiva, para mí un factor importante en la toma de decisiones. En menor de 20 años, sabemos que los pacientes menores de 20 años tienen más riesgo de recidiva que un paciente mayor. Eh, y es deportista. Él cambió su deporte, ¿cierto? De rugby a atletismo, pero yo no sé si es que una vez que se recupere su hombro va a querer volver a jugar al rugby. O sea, yo lo voy a seguir pensando en que este es un paciente muy activo, muy deportista, y con todos esos antecedentes ahora, sobre todo ahora, le ofrecería un tratamiento quirúrgico, no lo mandaría más al kine, y ese tratamiento quirúrgico sería para mí una cirugía de la tarjeta, sin ninguna duda. Vamos a ver qué es lo que vota el auditorio. El auditorio votó principalmente por una Sí, reparación artroscópica de Bankart más Remplissage. sí, eso está bien, es una buena respuesta. Y algo conversábamos con la NASA hace poco, porque este sistema de clasificar y evaluar las inestabilidades está, en mi opinión, demasiado basado en el defecto óseo. Entonces, si uno es muy estricto y evalúa el defecto óseo que tiene este paciente, elegir un Bankart y un Remplissage está perfecto. Pero es menor de 20 años, es deportista, ya tiene una cirugía previa, entonces esos también son factores que no podemos olvidar en la evaluación general del paciente. Pero sí, efectivamente, es una alternativa súper correcta también plantear un banca y un reemplazaje. Exacto. Ahora vamos a ver específicamente sobre este cálculo que hemos hablado harto del déficit óseo y cómo sabemos cómo calcularlo. Primero partimos por la glena, y en la glena nosotros hacemos este Best Fit Circle, medimos el diámetro y luego medimos el grosor, el diámetro específico de la lesión ósea que tiene el paciente, y ahí podemos calcular el porcentaje. Y luego con el Hill-Sachs hay distintos tipos de mediciones, uno puede calcular área, volumen, etcétera, pero uno puede medirlo específicamente así de esa forma. Y lo importante de hacer estas mediciones es que podemos tratar de llegar a un consenso de cuál sería el déficit óseo crítico, que tampoco nos ponemos de acuerdo muy bien entre cuál sería el valor crítico, pero que oscila entre los 20 y 25%, y un porcentaje de déficit subcrítico que sería entre 10 a 15%. ¿Ya? Y esto acá es súper importante porque me habla de cuál sería mi manejo solamente enfocado en el déficit óseo. Nos guía como a tener en consideraciones uno de los factores. En el último tiempo, no solamente estamos midiendo el déficit óseo de un lado y del otro lado, sino que estamos tratando de hacer una correlación entre el déficit óseo que hay en la glena y el déficit óseo que hay en el lado humeral. Entonces, ya como empezaron a hacer estos estudios y lo que hacen es hacer una medición del tracking glenoideo. Ahí hay un ejemplo que después lo pueden revisar, pero no es la idea que ustedes sepan cómo hacer el cálculo de este porcentaje. Nuestros radiólogos ya lo están haciendo también, entonces los informes de resonancia ya nos clasifican más o menos cuál sería el tracking. Y básicamente lo que nos ayuda, nos enfocamos primero en el tracking glenoideo, y si es que el Hill-Sachs en el lado humeral es más oblicuo, más ancho, más profundo, más medial, habría mayor riesgo de recurrencia.
Lo que hace la evaluación del tracking glenoideo es ver si es que el intervalo del Hill-Sachs es mayor al tracking glenoideo. Nosotros lo clasificamos como un Hill-Sachs que es off-track, es decir, la cabeza humeral se sale del tracking glenoideo, por ende tiene mayor riesgo a luxarse, y si es que el intervalo del Hill-Sachs es menor que el tracking glenoideo, sería on-track, por ende tiene menos riesgo a luxarse, menos riesgo a salirse de este tracking glenoideo. ¿Ya? Y esto nos sirve como para evaluar también el riesgo de recurrencia, que sería otro factor que nosotros podemos analizar para tomar decisiones. También otro factor que nosotros vemos es que tenemos varios scores, y el score más clásico de inestabilidad es el ISIS, que fue escrito y descrito por Boileau en el 2007. Entonces, son 10 puntos y toman factores como la edad del paciente, el grado de competencia que tienen, el tipo de deporte, si es que es hiperlaxo o no, y si es que tienen un déficit óseo, pero solamente en la radiografía, presentado como un Hill-Sachs o como un déficit óseo glenoideo. Y esto nos habla, después de hacer el puntaje, del riesgo de recurrencia que tendría, pero posterior a una cirugía de Bankart. En el último tiempo también han salido nuevos scores, que aquí cambian la medición que tenemos en la radiografía por el tracking glenoideo, y luego tenemos otros scores que nos permiten guiar antes de operar al paciente, si es que vamos por el manejo conservador versus quirúrgico. Perdón. Entonces, como un algoritmo final de lo que tratamos de englobar el manejo del déficit óseo, si tenemos un porcentaje menor a un 13,5%, nosotros planteamos hacer un Bankart Remplissage. Yo creo que son pocas las veces que se realizan Bankart aislados ya por el riesgo de recurrencia. Luego en el segundo grupo, un 13,5%, un 20%, vemos si es que es on-track o off-track. Y luego, si es que es mayor a 20%, vamos a un Latarjet directamente. Entonces, no sé en qué paciente tú plantearías hacer un Bankart aislado, un Bankart Remplissage, cómo ir guiándonos. Sí, el Bankart es una cirugía que sigue vigente, obviamente, pero la mayoría de los pacientes ya en el primer episodio de luxación tienen un Hill-Sachs, y hacer una cirugía artroscópica, una reparación cápsula labral anterior, también se recomienda ir y hacer poner un ancla en la región posterior inferior para poder plicar un poco más el ligamento, y ahí uno ve el defecto y efectivamente en la mayoría de estos pacientes hacemos un reemplazar, cubrimos este defecto porque nos va a dar más seguridad. Yo lo hago en pacientes que no tienen estos criterios, que no son rugbyistas, tienen más de 25 años, que tienen una actividad un poquito más controlada en su vida deportiva y que no tienen un defecto óseo importante, ¿no? Yo creo que todavía hay espacio para la cirugía de Bankart. Sabemos que tiene más recidiva de luxación y más tardía, o sea, un paciente puede estar varios años bien y después llegar con un hombro reluxado. Y en la Target lo hago, mi cirugía favorita, tengo que reconocerlo, especialmente en pacientes jóvenes deportistas o con defectos óseos significativos. Es una cirugía que ofrece menor porcentaje de recidiva, eso está súper comprobado, y es más durable este efecto en el tiempo, pasa más la prueba del tiempo. Tiene algunas complicaciones, tiene una curva de aprendizaje como todo, pero es una cirugía que no ha resuelto en un porcentaje muy alto de pacientes jóvenes que vemos acá en la clínica el problema de la residual inestabilidad. O sea, a este paciente le hicimos un Latarjet. Ya, este era un paciente que ya había tenido una cirugía de una aplicatura de la cápsula y que le habían hecho un Bankart. Entonces ya había tenido un fallo, que esto fue a los 14 años, ya tenía 2 episodios nuevos, y era un poco lo que discutíamos con Felipe, que independiente del defecto óseo que el paciente tuviera, ya tiene muchos factores de riesgo, ya tiene un Hill-Sachs, independiente de la cantidad de déficit óseo, el paciente ya tiene mucho riesgo de recurrencia, aunque hay algunos estudios que comparan el Bankart Remplissage versus el Latarjet y que muestran parecida tasa de recurrencia. El Latarjet en este caso a nosotros nos parece que es la mejor opción, que tendría una tasa de recurrencia por aproximadamente un 3 o un 5%, que es muy bajo, y las complicaciones del Latarjet son mucho más a largo plazo al compararlos con una cirugía artroscópica como el Bankart Remplissage. Nosotros hicimos una evaluación acá en la clínica y comparamos la cirugía de Bankart Remplissage versus el Bankart solo en los pacientes con
con un defecto y encontramos efectivamente que disminuyó la recidiva, o sea, el remplissage es una buena técnica, pero en aquellos pacientes con deporte de contacto esta reducción no fue muy significativa, o sea, igual se nos reluxaba. Así que ahí nos cambiamos al Latarjet, que por lo demás tiene una rehabilitación bastante rápida y yo creo que bastante luego vamos a empezar a hacerla también por vía mínima invasiva, así que la vamos a mantener como la cirugía de elección acá. Nosotros realizamos un escáner de control para ver cómo está la consolidación del efecto del injerto óseo. Se ve que el injerto quedó flat, que hay consolidación ya del injerto. ¿Tú a los cuántos meses tomas el escáner? Bueno, esa es una buena pregunta porque yo no le hago escáner a todos los pacientes, pero si uno quiere ver efectivamente cómo consolidó en la posición exacta, el escáner es lejos el mejor herramienta y lo hago después generalmente entre el cuarto y el sexto mes. En el manejo postoperatorio los pacientes los dejo bastante más libre que cuando hago un bancar. Y el retorno deportivo también es un poco antes. El fragmento óseo consolida más rápido, ¿cierto?, que la cicatrización del bancar. Así que, en general, la vuelta al deporte, la actividad, en mi experiencia, es un poco más rápida con el Latarjet. La recuperación completa de la movilidad, no, eso se puede demorar un poco más, pero el dejar al paciente más operativo es bastante rápido. Y por ejemplo, un rugbyista de los que llegan acá siempre, ¿a los cuántos meses tú le permitirías volver a jugar Jugar 100%, retorno deportivo 100%? no, a 100%. jugar 100% no antes de los 4 meses. Si es que el paciente evolucionó bien, si es que su recuperación funcional es satisfactoria, si es que el kine me dice que este paciente está bien balanceado, ya recuperó su fuerza, y el estudio de imagen al 4 mes que le haría antes de mandarlo a la cancha está bien, podría ser, pero nunca antes del 4 mes. Hay algunos autores, el doctor Lafosse en Francia, al segundo mes los deja libre, completamente libre, y a mí me parece demasiado arriesgado. Yo creo que 4 meses es bastante razonable. Deporte así más firme. Antes puede ir al gimnasio, puede hacer bicicleta, puede empezar a hacer un montón de actividades, pero deporte de contacto, no antes del 4 mes. Perfecto. Vamos a pasar al segundo caso y después vemos si es que hay alguna duda con respecto al caso de inestabilidad. Ahora pasamos al bloque de codo. Esta es una paciente de 13 años que es nadadora. Ella pertenece a la preselección chilena. Ella tiene una carga de entrenamiento altísima. Entrena 6 días de la semana y entrena entre 4 a 6 horas diarias. Y ella consultó por dolor que inicia posterior a entrenamiento. La última vez estaba con sobrecarga porque se venían competencias importantes y el examen físico tenía un rango completo, no tenía bloqueo, crujido, el codo estaba estable y presentaba dolor en la cara posterolateral del codo y en el epicóndilo lateral. Neurovascular estaba indemne, no tenía lesiones como del nervio interóseo posterior y tenía un COS en un Mills y un laptop test positivo. Entonces, con esta información, ¿qué es lo que estáis pensando y cuál sería tu estudio inicial de esta paciente? Aquí, bueno, tiene 13 años, súper deportista y no tiene trauma. Pensarían en dos líneas de hipótesis diagnóstica. Una es una patología tipo entesitis, ¿cierto? Tendinitis o sinovitis, digamos, por el microtrauma. Y la otra también es una patología osteocondral, como una osteocondritis disecante. Esos serían mis dos diagnósticos que se vendrían primero a la cabeza. Y con esos dos diagnósticos al principio, ¿solicitarías algún estudio o empezaríamos con el manejo pensando? No, yo siempre le hago un estudio. Si, la mayoría de los pacientes con un dolor así le hago una radiografía y a veces una eco como primer estudio. En esta niña en particular y pensando también en esta posible diagnóstico de osteocondritis y siendo deportista así de altísimo rendimiento, aunque parece un poco exagerado, yo creo que le haría una resonancia al tiro. Ya. El público está de acuerdo contigo. Qué bueno. Entonces, como conceptos generales, vamos a hablar de epicondilitis en esta paciente. Esta sería la primera causa de dolor lateral de codo.
50% de los tenistas lo presentan, pero el tenis solamente contribuye a un 5% de la tendinopatía, el 95% está comprometido el extensor carpirradialis brevis. Esto no es secundario a una inflamación, sino que es una hiperplasia angiofibrolástica y también habría un rol de citoquinas que estaría participando. Lo importante es que esta es una patología que es autolimitada y que hay un 80% de los pacientes que están asintomáticos a los 6 meses y un 90% al año solamente con una conducta de wait and see, es decir, hacer nada. Por lo general tiene una duración de hasta 2 años, si es que no hacemos nada, pero el tratamiento sí acorta los síntomas. Con respecto al examen físico, hay distintas maniobras que hacemos. Las tres más clásicas son esta extensión de la muñeca contra resistencia, la extensión del dedo medio también contra resistencia que genera dolor, y el chair test o laptop test, que es que levanta la silla o levanta el laptop y genera dolor en el epicóndilo. Y aquí también es bien importante el examen físico, hacer un diagnóstico diferencial. ¿En qué te fijas tú, Felipe, cuando estás examinando el codo y qué es lo que te gustaría como descartar? Claro, yo veo el rango de movilidad, veo si existe alguna simetría en relación al otro codo, exploro siempre el epicóndilo, ¿cierto? A la punta del oblicuo, la realización del tríceps, busco alguna maniobra de inestabilidad, busco dolor de la cabeza radial, a pesar de que esta niña no tuvo un mecanismo traumático. Pero si los test que tú mencionaste son positivos, efectivamente pensaría que está haciendo una epicondilitis, ¿no? O un problema de inserción tendinosa. Perfecto. Entonces en el estudio podemos solicitar una radiografía como estudio básico inicial, pero pensando solamente en la epicondilitis vamos a ver solamente calcificaciones, no nos va a mostrar ningún otro tipo de lesión. La ecografía sí nos va a mostrar un engrosamiento y áreas hipoecogénicas que pueden estar asociados a una rotura tendínea o no de la inserción. Y hay algunos signos que hablan de mayor severidad, como serían las calcificaciones o una irregularidad ósea. Y luego tenemos la resonancia, que sería más sensible que la ecografía, pero tiene la misma especificidad. Y además, en pacientes que son mayores de 40 años, que son asintomáticos, pueden tener cambios como hallazgos clínicos. Y si es que un paciente tuvo ya una epicondilitis, puede haber una persistencia de esta imagen como hiperintensa, aunque los pacientes no tengan clínica. Lo bueno de la resonancia, es lo que decía Felipe al principio, es que nos permite ver si es que hay lesiones asociadas y hacer diagnósticos diferenciales también. Entonces, siguiendo con el caso, a esta paciente se le diagnosticó una epicondilitis lateral, le indicaron reposo deportivo, kinesiología presencial, analgesia y luego control post-kine. Al control, la paciente sigue con dolor, pero no hizo reposo porque tenía muchas competencias, que es algo que yo creo que nos pasa frecuentemente. Así que sigue con molestias. Entonces, ya tuvimos una primera tanda de manejo conservador. Ahora, ¿cómo seguimos? Sí, es difícil indicarle reposo deportivo a estos pacientes. Yo en general trato de que cambien un poco la carga o el tipo de entrenamiento, pero nunca les digo, oye, no vayáis a entrenar porque no lo van a hacer. O sea, igual podría ser algún tipo, no sé, podría trabajar el pierna, puede trabajar, no sé, algo puede estar haciendo dentro de su equipo, disminuyendo la carga sobre la extremidad superior. Eh, pero bueno, 10 sesiones de kine no me parece que sea todavía un tratamiento completo. Esto en general necesita mucho tiempo. Yo siempre les explico que más que el número de las sesiones es el tiempo en que tienen que estar en un tratamiento con el kinesiólogo o con el equipo. Hay que meter también aquí al entrenador, ¿cierto? La niñita, hay que meter también a los familiares, porque es un tratamiento en conjunto. Así que mantendría todavía un manejo súper conservador con el apoyo del kine. La kine invasiva, como aparece ahí mencionada, es una opción. Yo no la uso mucho, pero la referencia y la experiencia que tengo con mis pacientes es súper buena. La onda de choque creo que todavía no haría, porque como digo, encuentro que ha hecho muy poco tratamiento y no pudo seguir las indicaciones. Y la infiltración con corticoides tampoco lo haría todavía y probablemente en una niña así joven me lo cuestionaría un poco. Así que de la alternativa yo todavía votaría por 1 o 1 y 2. Y el auditorio votó por infiltración con corticoides y vamos a discutir un poquitito sobre ese tema. Con respecto al manejo inicial que nosotros hacemos
de la epicondilitis, damos antiinflamatorio, mucha educación sobre lo que se trata esta patología, que el paciente tiene que entender que esto es autolimitado, y lo que hablaba Felipe de la modificación de actividades y cómo poder ayudar al deportista que siga haciendo deporte pero bajando la carga. Esta es una patología que es muy frecuente en los tenistas, entonces ahí podemos ayudarlo dándole consejos sobre la tensión de las cuerdas, sobre el grosor del grip, que pueden ocupar 2 overgrip, hablar con el entrenador para ver cuál es la técnica del revés que tiene el paciente, si es que está haciendo mucho topspin o no, etc. Y con respecto a la kinesioterapia, hay distintas revisiones sistemáticas que muestran que tendrían mejores resultados que solamente el wait and see. No habría diferencia con respecto a los ejercicios de elongación o excéntricos o isométricos. Este sería mejor supervisado a que realizarlo solo en la casa. Hay muchas veces que esta epicondilitis se presenta con una bursitis o con patología de hombro, entonces se ha visto también que hay que tratar de hacer un manejo más universal del paciente, no solamente enfocado en el codo o en el hombro. Y el manejo con las ondas de choque todavía está siendo bien controversial. Hay estudios que muestran a favor y otros que no mostrarían diferencia. La férula también es un accesorio que nos ayuda harto, que ayuda mucho en el alivio sintomático del dolor, que el paciente lo puede ocupar de noche y en el día puede ocuparlo 3, 4 horas y el paciente escoge el momento del día que más cómodo le sea. Esto puede ser entre 3 a 6 semanas y se ha demostrado que mejora el dolor, que mejora el grip y que mejora la fuerza, siempre asociado a ejercicios de kinesioterapia. ¿Ya? Con respecto a las infiltraciones, ahora que estábamos discutiendo, los corticoides, hay distintos estudios que muestran que tendría un beneficio a corto plazo, pero no a largo plazo, y además sabemos que los corticoides presentan daño tendinio. Entonces, ¿qué pacientes tú indicarías una infiltración de corticoides? Sí, los corticoides, yo lo uso igual, ¿ah? En esta niña chica con primer episodio trataría de evitarlo, pero sí lo uso en pacientes mayores, con poca demanda, con patología más crónica, en la cual en realidad lo que quiero es controlar el dolor más que preocuparme mucho de la entesitis en sí, así que ahí lo uso. Habitualmente le recomiendo a los pacientes igual asociado a un manejo kinésico y a una evaluación de su ocupación que le está dando a la extremidad. Pero en pacientes mayores sí lo uso una vez o 2 veces. Sí. Yo creo que todo el mundo al final lo usa, Sí, aunque haya un poco de temor y un poco de crítica al uso de los corticoides, se sigue usando y para algunos pacientes resulta casi mágico el alivio, así que sí. bienvenido. Bueno, la segunda infiltración es con PRP, que también hay estudios que son controversiales, y ahí yo creo que la ventana en la que lo ocupamos en pacientes más jóvenes, deportistas, y que ya han tenido alguna falla al manejo kinésico aislado, y que tienen una rotura en la Sí, ecografía de los tendones. exacto. Yo lo uso exactamente. Cuando la ecografía muestra una rotura así de algunos milímetros y pacientes más jóvenes, lo prefiero junto a los corticoides. Yo creo que es la única indicación, o casi la única indicación para mí todavía de usar PRP en patología musculoesquelética. La otra, la abandoné. Sí, Pero aquí todavía se ven buenos resultados. sí. Y bueno, la toxina botulínica no ha tenido buenos resultados, así que en verdad tampoco la usamos. Cero experiencia. Sí. Entonces, luego que falla el manejo conservador, que lo tenemos como un límite de tiempo de 6 meses, eh, solamente un 4, un 11% falla el manejo conservador y ahí podemos ir a la cirugía, ya sea abierta, artroscópica o percutánea. Y ahí el objetivo de esto es hacer un debridamiento con o sin desinserción del extensor carpi radialis brevis, como vemos ahí en las imágenes. Y ahora como algoritmo final, entonces, a modo de resumen, tenemos la clínica, el examen físico, diagnosticamos una epicondilitis, hacemos el manejo inicial. Si es que el paciente vuelve a control y hay éxito, perfecto, educamos y que siga con los mismos ejercicios y modificaciones de actividades para su casa. Entonces, si es que el paciente falla, tomamos imágenes, hacemos diagnóstico diferencial y ahí podemos escoger dentro de esta otra línea secundaria de tratamiento, dependiendo del paciente, cuál es lo que sería mejor para ellos. Y si es que ya llevamos 6 meses de manejo conservador y esto sigue fallando, ahí podemos plantear una cirugía que puede ser abierta o artroscópica porque no ha habido estudios que muestren que hayan diferencia. Sí, nosotros hacemos muy poca cirugía de epicondilitis. Yo creo que hago
un paciente cada 2 años, no más que eso. Sí. Y le hemos hecho abierta y artroscópica y los resultados son muy similares. Hacerla abierta súper rápido, una incisión de 2 centímetros es muy efectiva. Hacerla artroscópica permite, como siempre, ¿cierto?, poder mirar un poco más y hacer una cirugía mínima invasiva. Pero el resultado es igual de bueno con las dos técnicas. Hay que tener cuidado, sí, una de las complicaciones es producir una inestabilidad, lesionar la inserción del ligamento colateral y dejar al paciente con el codo un poco inestable. Así que no es una cirugía tampoco, como toda, cierto, que sea absolutamente eh, Inocua. inocua o que no tenga problemas. Eso queríamos contarles de las lesiones de codo y hombro.